Con nosotros esta noche está Jorge Escala, profesor de bioética, premio Juan Pablo II a la defensa de la vida y experto en derecho de familia. Su último libro, La ideología de género. Muy buenas noches, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, es un gusto para mí. En fin, usted es experto de eso que está tan de moda y que hay que explicar muy bien, así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género dice lo siguiente, que el ser humano podría autoconstruir su propio género, que sería la percepción de la sexualidad, de un modo totalmente, digamos, autónomo. Vale decir, yo hoy puedo pensar que ser varón es esto, mañana que ser varón es esto, pasado mañana que ser varón es esto. O lo mismo con ser mujer, cosas distintas. Y no solo yo puedo imaginar lo que es esto, sino que además lo puedo concretar en mi vida personal. Entonces, esto tiene O sea, lo que quiere decir, profesor, sí, es que uno se puede definir a sí mismo según su sentimiento en cada momento. Efectivamente, independientemente se puede autoconstruir. De su físico, digamos, por supuesto, de su naturaleza sexual. Efectivamente, no tendría ninguna relación con el aspecto biológico. Entendido. Lo que hoy estamos viviendo, profesor Escala, es que más allá de predicar que esto lo pueden hacer los individuos, hay países que lo quieren convertir en ley y de hecho lo están convirtiendo en ley. En España se está convirtiendo en ley y en buena parte de Iberoamérica también, por cierto. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque la ideología de género, en definitiva, es una herramienta de poder global. Muy sencillo. Si yo digo que el varón puede autoconstruirse como varón, como mujer, poniendo cualquier contenido, varón y mujer pasamos a ser idénticos en el sentido de que no hay ninguna diferencia entre nosotros. Por lo tanto, no tiene ningún sentido la diferenciación sexual, no tiene ningún sentido hablar de la complementariedad de los sexos, no tiene ningún sentido hablar de matrimonio, no tiene ningún sentido hablar de familia, y entonces yo tengo destruido al ser humano en el núcleo más íntimo de su persona, que es su antropología sexual. Tengo destruida el matrimonio, porque todo es matrimonio, cualquier manera de relacionarse sexualmente es un matrimonio, y cada uno de esos tipos de matrimonio crea un nuevo tipo de familia. Entonces, si todo es matrimonio, todo es familia, nada es matrimonio, nada es familia y no hay sociedad. ¿Y usted cómo percibe ahora mismo en España? Porque siguiendo con el ejemplo que está poniendo, en España tenemos ya en vez de padre y madre, progenitor A y progenitor B. O sea que somos, en fin, el laboratorio de de la máxima experiencia sobre este tipo de cuestiones, yo creo que en el mundo, ¿no? Sí, España es desgraciadamente para ustedes laboratorio para Europa y laboratorio para América Latina. Es decir, por circunstancias puntuales que desconozco, se ha elegido España para que sea precisamente el laboratorio donde se pruebe todas las leyes que lleven a la ideología de género, a imponer la ideología de género en toda Europa, pero también en América Latina. O sea, la ley de matrimonio homosexual, por ejemplo, con adopción por parte de las parejas homosexuales, ha sido replicada en la Argentina, mi país, el año pasado. Es decir, que hay una copia de lo que el laboratorio español está produciendo. Profesor, si la ideología de género produce a título personal mucho dolor y a título colectivo una esquizofrenia social como la que estamos viviendo en España, ¿con qué objeto, con qué finalidad política la manejan como una herramienta los políticos? El adalid de ellos es José Luis Rodríguez Zapatero. Vamos a ver, una persona que cambia su apariencia sexual, un hombre que cambia su apariencia sexual porque dice sentirse mujer, un análisis de ADN determina que esa persona sigue siendo un hombre, un varón, sí, y en una mujer exactamente igual. Eso produce al final un dolor inmenso en la persona individualmente entendida, pero socialmente una esquizofrenia terrible. Si todo lo que genera es malo, ¿por qué se utiliza como herramienta política? Bien, primero, hay que pensar, darse cuenta que esta ideología es una ideología a largo plazo. No tiene un efecto como puede tener una devaluación, que tiene un efecto inmediato. Al día siguiente ya hay un efecto ya en la economía. Ya vale menos y eres más pobre. Claro. Entonces, el efecto de esta ley es un efecto a largo plazo. Se buscan los niños desde su más tierna infancia para poder convencerlos de que todo esto que es antinatural y que es absurdo pueda ser posible. Entonces, lo que se está buscando en definitiva es tener gente idiotizada para poder manipularla y además dándole como válvula de escape que pueda utilizar su genitalidad del modo que quiera. Y para eso está el reparto gratuito de anticonceptivos, ley de salud sexual y reproductiva, y para eso está el aborto a petición. Entonces, yo lo idiotizo,
le doy una apariencia final de felicidad con el desmadre sexual y tengo un pelele que lo manejo como quiero. Esta es la herramienta de poder. Profesor, gracias por habernos acompañado esta noche. Buenas noches. Las gracias a ustedes.